¿Qué tal? Mi nombre es Luis Pérez y en esta ocasión les traigo un video que muestra cómo realizar el respaldo de una base de datos. Para ello tenemos nuestra base de datos creada en Postgres. Aquí vemos nuestras bases de datos, ¿sí? Que son 12. Dentro de esas 12 podemos observar una base de datos llamada biblioteca, que es una base de datos de una biblioteca, valga la redundancia. Bien, dentro de esta base de datos yo realicé un esquema llamada biblio, en la cual almacené todas mis tablas, que como podemos ver son 12. Ahora bien, una cosa muy importante que hay que destacar es que esta base de datos llamada biblioteca la realicé con el usuario Enterprise DB. Cuando nosotros realizamos una base de datos sin haber creado ningún usuario, por defecto nos las realiza con el usuario Postgres, como podemos ver acá, Postgres, ¿sí? En mi caso yo previamente ya había realizado un usuario llamado Enterprise DB, que es este, y con este usuario realicé esta base de datos. Bien, entonces les mencionaba que realicé el esquema biblioteca y dentro de ese esquema almacené cada una de mis tablas. Vemos el contenido de una de ellas de manera gráfica. Alumno es mi tabla que tiene datos sobre los alumnos, en la cual podemos ver 3 campos: el número usuario, el número de control y la carrera al que pertenece ese alumno. Bien, así como esta tabla, todas, o mejor dicho, cada una de ellas tiene sus datos. El objetivo de este video es realizar un respaldo de esta base de datos. Para ello podemos hacerlo de dos maneras. La primera es de modo gráfico. Elegimos nuestra base de datos, que en este caso es biblioteca. Le damos clic derecho y nos vamos a la opción llamada Backup. Backup nos muestra una ventana que nos muestra diferentes opciones para poder realizar nuestro respaldo. En este caso no lo haremos así, simplemente se los muestro para que sepan que existe esa opción. Nosotros lo haremos con la opción por medio de comandos, usando una consola. Y nuevamente existen dos posibilidades, dos formas distintas de hacerlo. Una de ellas es usando un plugin, el plugin que nos proporciona pgadmin. Pgadmin es la interfaz gráfica, es todo esto que vemos. Y el plugin que nos proporciona es este, PSQL Console, y nos abre la consola. Vemos que de manera automática nos posiciona en la base de datos biblioteca. Si nosotros le decimos que nos muestre las tablas que se encuentran dentro de esa base de datos, nos dará un resultado nulo, es decir, que nos dirá que no encuentra ninguna tabla. ¿Por qué? Porque busca dentro del esquema público, dentro de este esquema, y nosotros no tenemos ninguna tabla en ese esquema. Nosotros tenemos nuestra tabla en biblio, por lo tanto hay que decirle que establezca la ruta del esquema biblio. El nombre del esquema, y ahora sí le decimos que nos muestre las relaciones existentes en ese esquema, y como vemos son los mismos que acá. Bien, una vez que veamos que ya podemos acceder a nuestras tablas y a nuestro esquema, podemos hacer nuestro respaldo desde esta consola. Pero en este caso o en este video no lo haremos así. Solamente se los mostré para que sepan que existe esa opción. Bien, quitamos nuestra consola y lo haremos de la segunda opción, de la segunda forma. ¿Y cómo es eso? Lo haremos por medio de nuestra consola que nos proporciona nuestro sistema operativo. Abrimos nuestra consola de comandos.